taxi de la muerte, conocido también como el último taxi o el taxi fantasma de Chacarita, es una de las leyendas urbanas más inquietantes de Buenos Aires, especialmente en los alrededores del cementerio de Chacarita, el más grande de la ciudad. El cementerio de la Chacarita fue inaugurado en el año de 1871 en respuesta a la epidemia de fiebre amarilla que asoló Buenos Aires. Ubicado entre varias calles emblemáticas, es famoso tanto por su tamaño como por sus albergues de los restos de grandes cantidades de figuras icónicas de la cultura argentina. La historia cuenta que, en las inmediaciones del cementerio, aparece un taxi aparentemente común, aunque con detalles inquietantes. Suele ser un vehículo antiguo, a veces descrito como un Peugeot 404, y circula sin patente. El conductor es un personaje pálido, silencioso o incluso de aspecto cadavérico. En algunos relatos, directamente, un esqueleto. Quienes suben a ese taxi sienten inmediatamente un frío extraño y una sensación de inquietud. Al mirar al conductor descubren su verdadera naturaleza, la muerte personificada. En el espejo retrovisor algunos pasajeros han llegado a verse a sí mismos en estado cadavérico, anticipando su destino final. El viaje siempre termina en el cementerio, y la leyenda sostiene que quienes toman este taxi están destinados a morir poco tiempo después, siendo enterrados en la propia Chacarita. Hay relatos de personas que lograron escapar, pero la mayoría de los testimonios coinciden en que, aunque se salven en el momento, la muerte los alcanza en pocos días. Vecinos y taxistas en la zona advierten no tomar taxis justo en la salida del cementerio, recomendando caminar unas cuadras antes de abordar uno. Así, evitarían encontrarse con el último taxi, entre comillas. Existen testimonios de personas que aseguran haber sobrevivido al viaje, pero que luego fueron perseguidas por la presencia del taxi o su conductor, sintiendo que el encuentro fue una advertencia de su destino final. Ahora, este mito cuenta con variaciones. En algunas versiones, el taxi lleva a los pasajeros a través del cementerio, donde ven pasar su vida entera en la ventanilla antes de cruzar el portal hacia el más allá. Hay relatos de pasajeros que, al ver una señal sobrenatural, como la aparición de un ser querido fallecido, logran escapar del taxi antes de llegar a su destino final. El mito se ha extendido tanto que incluso algunos taxistas afirman haber visto el misterioso vehículo circulando por la zona, pero nunca deteniéndose a recoger colegas. La leyenda del taxi de la muerte en Chacarita es un ejemplo clásico del folclore urbano porteño, donde el misterio y la muerte se entrelazan en las calles de Buenos Aires. Más allá de su veracidad, la historia sigue viva en la memoria colectiva, alimentando el aura enigmática del cementerio de la Chacarita y sus alrededores. Gracie Watson, cariñosamente conocida como la pequeña Gracie, era la hija de Wales J. y Franz Watson. Originaria de Massachusetts, nació el 10 de julio de 1883 y murió solo 6 años después, el 23 de abril de 1889. La causa de su muerte fue una neumonía, y aunque vivió una vida muy corta, dejó una profunda huella en su familia y en quienes la rodeaban. Sus padres eran administradores del Hotel Pulaski, y Gracie solía jugar en el hotel. También entretenía a los huéspedes bailando y cantando canciones, hasta convertirse prácticamente en la anfitriona no oficial del lugar. Incluso jugaba bajo la escalera trasera del hotel, una muestra de la naturaleza alegre y pura de los niños. Dado todo esto, es comprensible que sus padres y quienes conocían a Gracie quedaran devastados por su pérdida. Aunque las tasas de mortalidad infantil eran altas en aquella época, eso no hacía menos dolorosa la pérdida. Sus padres perdieron a una niña maravillosa y llena de energía. Está claro que dejó un impacto positivo en muchas vidas. A causa de su muerte prematura, mezclada con el dolor y amor de sus padres, estos decidieron contratar a un escultor. John Walsh fue el artista encargado por el padre para representar a Gracie en forma de estatua, y así lo hizo. Usando únicamente una fotografía de la pequeña Gracie, John Walsh creó una escultura de tamaño real con una fidelidad impresionante. Esta estatua se encuentra actualmente en el cementerio de Buenaventura. Debido a la popularidad de la estatua, se colocó una valla alrededor del sitio para evitar su destrucción, ya fuera de manera intencional o accidental. Lo cual es comprensible, dado que nadie desea perder una parte tan icónica del cementerio de Buenaventura.
Tras la muerte de su hija, el padre de Gracie cayó en una profunda depresión y terminó por mudarse de ciudad y dejar atrás el Hotel Pulaski. Es una historia triste, no cabe duda, pero al menos queda una representación física permanente de quien fue su hija. Gracias a ello, su memoria sigue viva hasta el día de hoy. Vivaz en vida y vivaz en muerte. Algunas cosas simplemente nunca cambian, y el comportamiento de Gracie Watson mantiene viva esta frase. Su fantasma ha sido visto muchas veces en Johnson Square. A la pequeña Gracie se la ha visto jugando en la plaza, corriendo entre los arbustos e incluso interactuando con personas. Supongo que una vez extrovertida, siempre extrovertida. Aparentemente, cuando se le ve, suele ser por alguien que está sentado en los bancos de Johnson Square, lo cual tiene sentido ya que tendrían tiempo suficiente para notarla. Cuando se aparece, suele llevar un vestido blanco. En Buenaventura, Gracie parece ser uno de los espíritus más activos, si no el que más. Al menos sigue siendo uno de los más activos en Savannah. Los visitantes suelen dejarle ofrendas, ya sean flores o incluso juguetes. La leyenda local dice que, si alguien se lleva uno de los juguetes, la estatua de Gracie comenzará a llorar lágrimas de sangre. Aparentemente no hay rastro alguno de lágrimas en el rostro de la estatua, por lo que las lágrimas fantasmales son una posibilidad. Otra leyenda dice que si colocas una moneda de 25 centavos en su mano y luego das 3 vueltas alrededor de la estatua, la moneda desaparecerá. Después de su muerte, su madre y el personal del Hotel Pulaski afirmaban seguir escuchándola reír y jugar. Esto ya no puede experimentarse hoy en día, dado que el Hotel Pulaski fue demolido hace tiempo, pero en el lugar donde solía estar el hotel aún se registran muchos avistamientos de fantasmas, y posiblemente incluso de Gracie. El túnel maldito de Kiyotaki, ubicado en Kioto, Japón, es una leyenda urbana que ha generado gran temor y fascinación. Construido en 1927, el túnel mide aproximadamente 444 metros, un número considerado maldito en la cultura japonesa por la asociación del número 4 con la muerte. Se dice que el túnel está embrujado por las almas de los trabajadores que murieron en condiciones extremas y de esclavitud durante su construcción, así como por guerreros que fallecieron en batallas en las zonas en tiempos antiguos. Estas almas en penas supuestamente habitan el túnel y su entorno, haciendo que el lugar tenga una atmósfera mucho más espeluznante, con paredes cubiertas de musgo y luces amarillas que realzan su aspecto tétrico. Por la noche se han visto fantasmas dentro del túnel que incluso se suben a los automóviles para asustar a los pasajeros, provocando accidentes fatales. Existe un espejo en el túnel que, si alguien mira y ve un fantasma reflejado, se cree que sufrirá una muerte terrible. Los conductores evitan apresurarse en los semáforos cercanos, pues se cree que cuando la luz verde lleva tiempo excedida, el túnel está plagado de espíritus al acecho. Además, se han reportado voces masculinas lamentándose y apariciones de mujeres y hombres de diferentes edades, algunos visibles y otros solo reflejados en los espejos retrovisores. Esta leyenda es tan conocida que ha inspirado relatos, creepypastas y hasta animaciones de terror. La historia del túnel de Kiyotaki es considerada una de las más aterradoras de Japón, y su fama ha trascendido al punto de que muchos evitan pasar por el túnel durante la noche o respetan las supersticiones asociadas. El túnel de Kiyotaki es un lugar cargado de historia trágica y superstición, donde se mezclan relatos de fantasmas, de obreros y guerreros, fenómenos paranormales y una atmósfera que ha mantenido viva la leyenda del túnel maldito en Japón. La leyenda del fantasma de Tenochtitlán es una de las más misteriosas y escalofriantes del folclore mexicano, especialmente en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, donde antaño se levantaba la gran capital del Imperio Mexica. Esta leyenda mezcla elementos prehispánicos con el México virreinal y contemporáneo, convirtiéndose en una narrativa inquietante sobre la culpa, el castigo y la memoria ancestral. En la actual Plaza de la Constitución, o Zócalo, y sus alrededores, cerca del Templo Mayor y la Catedral Metropolitana,
muchas personas han reportado apariciones de un extraño espectro, una figura fantasmal que deambula por la noche, entre ruinas y calles empedradas, envuelta en un aura de lamento ancestral. Una de las versiones más antiguas describe a un hombre viejo, vestido con ropajes indígenas, que aparece cerca del templo mayor. Los testigos afirman que murmura palabras en náhuatl, camina encorvado, con paso arrastrado y en ocasiones parece buscar algo perdido entre los restos del imperio. Cuando alguien se le acerca, el anciano levanta la vista y muestra un rostro cadavérico, con ojos hundidos llenos de tristeza. Otra interpretación lo asocia con los traidores que colaboraron con los conquistadores. El fantasma sería uno de ellos, condenado a vagar eternamente por haber traicionado a su pueblo durante la conquista. Se dice que su alma no puede descansar porque fue testigo y cómplice de la caída de Tenochtitlán en 1521. Este espíritu no es violento, pero genera un profundo sentimiento de angustia en quienes lo ven. Algunos aseguran que su presencia anuncia tragedias o catástrofes. Otra variante vincula al fantasma con la Noche Triste, cuando los españoles fueron derrotados temporalmente por los mexicas y cientos de soldados murieron. El fantasma sería el espíritu de un sacerdote o guerrero que sobrevivió a esta batalla, y que ahora llora la destrucción futura de su pueblo, sabiendo que la victoria fue breve. En la actualidad, otros avistamientos han sido documentados. Trabajadores nocturnos, policías y turistas han reportado avistamientos de este espectro, sobre todo durante las madrugadas. Algunos lo han visto desaparecer entre los muros del Templo Mayor o perderse por callejones del centro histórico. En fechas como el 13 de agosto, día de la caída de Tenochtitlán, se incrementan los relatos de encuentros con este espíritu. El caso de Doris Bither, más conocido como The Entity, es uno de los relatos más perturbadores y polémicos del mundo paranormal. Ocurrió en 1974, cuando en Culver City, California, Doris, una madre soltera con 4 hijos, comenzó a afirmar que era víctima de ataques violentos por parte de entidades invisibles. Según su testimonio, estas entidades no solo la golpeaban, sino que también la agredían sexualmente. Además, su hogar presentaba una serie de fenómenos extraños: luces que aparecían flotando en el aire, zonas con un frío intenso, olores desagradables, objetos que se movían solos y voces susurrantes. Buscando ayuda, Doris contactó a Barry Taft y Kerry Gaynor, 2 parapsicólogos asociados con la Universidad de California en Los Ángeles, quienes en ese tiempo trabajaban con la doctora Thelma Moss. Intrigados por su historia, comenzaron a investigar su casa durante varias semanas. A lo largo de sus visitas, afirmaron haber presenciado luces extrañas que parecían tener forma y movimiento inteligente, así como fenómenos inexplicables frente a múltiples testigos. Se realizaron numerosas fotografías con cámaras Polaroid y de 35 milímetros. En algunas de ellas aparecían arcos de luz y formas luminosas cerca de Doris que suspendían su alrededor en el aire. Uno de los aspectos más llamativos es que estas manifestaciones parecían intensificarse cuando había muchas personas en la habitación, especialmente en presencia de Doris. Este caso se popularizó aún más cuando el escritor Frank D. Felita, basándose en los relatos de los investigadores, escribió una novela titulada The Entity en 1978, la cual fue adaptada al cine en el año de 1982 con Barbara Hershey en el papel principal. La película representó de manera gráfica las agresiones que Doris afirmó haber sufrido, lo que contribuyó a cimentar la historia en la cultura popular como uno de los episodios paranormales más aterradores registrados. Sin embargo, el caso también ha sido objeto de escepticismo. Críticos y científicos han señalado que las pruebas presentadas no cumplen con criterios rigurosos de investigación. Las fotos, por ejemplo, han sido analizadas por expertos que concluyeron que las supuestas luces podrían haber sido causadas por objetos cercanos al lente, errores de exposición o reflejos producidos por el uso del flash. Además, algunos investigadores apuntan a que Doris tenía antecedentes de problemas personales, incluyendo consumo de alcohol, condiciones precarias de vida y posibles trastornos psicológicos, factores que podrían haber influido en su percepción de los hechos. A pesar de las dudas y la falta de evidencia concluyente, el caso de Doris Bither sigue siendo citado con frecuencia en el estudio de los fenómenos paranormales. Para muchos, representa un ejemplo clásico de actividad poltergeist extrema. Para otros,
no es más que una mezcla de sugestión, trauma y malas prácticas investigativas. Entre el mito y la realidad, D&D permanece como una historia inquietante, aunque provoca debates sobre los límites entre lo psicológico y lo sobrenatural.